Lo que voy a hablar yo es sobre subasta, sobre evaluación y subasta de la obra de las obras de arte. El tema de obras de arte es bastante especial porque tenemos que ver la parte subjetiva y objetiva de una obra específica de arte. Nosotros como evaluadores o como subastadores de obras de arte no necesitamos saber la historia del arte. Para eso están los expertos, pero sí tenemos que saber que vamos a necesitar de esos expertos para hacer estas evaluaciones de obras de arte. ¿Podemos pasar, por favor? Gracias. La evaluación, bueno, como habían dicho los colegas anteriores, la evaluación es un proceso ordenado con una fecha y un lugar determinado, dentro de un contexto determinado. Las obras de arte están dentro de un mercado de arte. ¿Podemos pasar, por favor? En el mercado de arte vamos a encontrar distintos artistas, digamos, ahí dentro, que conviven. Tanto el artista, que es el principal, que es el creador de las obras, como las galerías de arte, las casas de subasta, los coleccionistas, los museos, los marchands. Los marchands de arte son los que venden el arte, que son los intermediarios. Las ferias de arte, que es muy importante, las ferias de arte, y las bienales. Las bienales son eventos artísticos que se hacen cada 2 años y es importantísimo tener contacto con todo esto para entender cómo vamos a evaluar una obra o a subastar una obra. ¿Podemos pasar? Eh, bueno, hay otra más, por favor. Ahí está, gracias. La evaluación de obras de arte tiene un propósito de varios tipos de propósito. Por ejemplo, la comercialización. Eh, a ver si estamos en esta. No, es la anterior. La anterior, creo. Ahí está, estas. El propósito de la evaluación es la comercialización, el aseguramiento, o sea, vamos a tasar para compañías de seguro, fines fiscales, ya que necesitamos saber cuál es el valor de una obra para impuestos que se le imputan al patrimonio, a donaciones, a herencias. Préstamos de artes. El préstamo de arte es de modo tal, de efecto que salga de garantía para un préstamo para el mismo artista. Como documentación histórica, esto va a ayudar a conservar en un registro la relevancia histórica de esa obra. Como distribución de bienes o distribuciones patrimoniales, vendría a ser en divorcios, sucesiones, deudas, etcétera. Pasamos, por favor. No, otra más. Ahora sí. En la evaluación de obra de arte vamos a encontrar elementos propios de la obra, de esta tasación, que es la descripción de la obra, las condiciones con que vamos a encontrar esta obra. Más adelante vamos a ver que hay distintas etapas del artista y de acuerdo a las etapas del artista es cómo vamos a evaluar esa obra. La proveniencia, necesitamos estudiar la historia de esa obra. Si esa obra estuvo en ventas anteriores, si esa obra estuvo en subastas, si estuvo en exposiciones, cuál es la documentación que respalda esa obra, porque bueno, tenemos que ver si fue comprada anteriormente, si tiene la factura de compra, si fue premiada. Eso vendría a ser el contexto histórico y artístico. Si esa obra fue premiada, es importante. También es importante analizar el mercado que estamos viviendo en este contexto. La evaluación económica es importante para respaldar este análisis. Y sobre todo la firma de experto. ¿Qué es esto? Que si si la obra está firmada o no está firmada. ¿Podemos pasar? Otra más.
Debemos, para hacer una tasación de obras de arte, tenemos que basarnos en carácter científico. Sobre todo con la cuestión de la autenticidad de la obra, porque nosotros somos evaluadores, no somos autenticadores de obra. Para esto tenemos que hacer una investigación exhaustiva, un análisis comparativo con otras obras, y después vamos a ver más adelante, medio rapidito, según las etapas del artista, cómo vamos a poder comparar y cómo vamos a poder evaluar. Ya dije la documentación. Vamos a ocupar también toda una tecnología de avanzada, rayos X, porque depende de la obra que tengamos que evaluar, es la cantidad de tecnología que vamos a ocupar para poder ver si esa obra es verdadera o no. Porque en el mercado hay muchísimas obras falsas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver. Eh, bueno, con metodología transparente, revisión quiero hacerlo lo más rápido posible, perdón. Bueno, es lo que yo decía, necesitamos consultar a expertos. Nosotros no somos expertos en arte, entonces necesitamos que alguien nos apoye y que alguien nos ayude. Involucrar a expertos en arte, historiadores, restauradores, para que puedan ofrecer opiniones fundadas y profesionales sobre la obra. ¿Pasamos? ¿Pasamos, por favor? Gracias. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar una obra? Los costos de producción. Una obra, nosotros no podemos, por más que nadie conozca al artista, nosotros nunca podemos valuar esa obra por debajo de los costos de producción. Es una forma de respetar al artista y a su trabajo. Los materiales necesarios, tenemos que ver cuánto cuestan en ese momento en el mercado, como para, qué es lo que, cuánto, por ejemplo, si la pintura es sobre madera, si es sobre lienzo, si es en óleo, qué pinceles usó, qué herramientas usó, cuánto tiempo tardó en hacer esa obra. Vamos a tener en cuenta el valor de cambio. El valor de cambio artístico es cómo la obra puede variar significativamente de acuerdo a los factores que le influyan. Por ejemplo, si es una obra que gustó, entonces el mercado la va a elevar. Si es una obra, una rareza, por ejemplo, el migitorio, no sé si ustedes recordarán, o la banana que se expuso colgada, eh, bueno, habíamos hablado de la firma del artista. No es lo mismo alguien que firme un Annalise Gallardo como si es un Picasso, por ejemplo. Ese valor de... Y acá hay una palomita ahí, y ustedes dirán de qué se trata esa paloma. Bueno, por ejemplo, Picasso le dijeron que haga una paloma y él hizo esa paloma de La Paz en un papelito en 5 minutos. Esa paloma vale fortuna, porque la hizo Picasso. O, por ejemplo, la otra obra que estamos viendo abajo, esa obra es una acuarela hecha por el rey Carlos, que en este momento está en exposición. Eh, en sí es una acuarela, o sea, el valor que tenga los materiales no es mucho. Eh, También eso tenemos que ver que el evaluador de obra de arte no tiene que ser subjetivo, tiene que ser objetivo. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero tenemos que siempre tomar en cuenta el valor de mercado que tenga esa obra. Y esta obra, por ejemplo, es una acuarela que no tiene costo, bajo costo, pero como la hizo el rey Carlos, realmente su valor es importante. El valor económico es el valor que le pone el mercado. El valor cultural es el valor que esa obra tiene ya sea porque está hecha con telas de la zona o que fue expuesta en un lugar importante
o bueno, en fin, que sea un patrimonio cultural que identifique esa obra. Eso nos va a dar un plus en la evaluación o un valor simbólico. Por ejemplo, bueno, lo que hablábamos recién de lo que es la obra de Carlos II, que son 10 obras que en este momento están expuestas en Londres y que tienen un valor entre 3.500 euros a 5.900 aproximadamente. Eh, Distinto es el capital simbólico. El capital simbólico es lo que lo que se refiere a el reconocimiento, el honor, el prestigio que legitima la sociedad. Entonces esto le da también un plus al valor del bien. Y el valor del arte se utiliza por ejemplo, se utilizan las subastas como barómetro para medir cuánto está en ese rango subastado distintas obras, porque también vamos a ver en los métodos, también tenemos el método comparativo. Entonces, esto nos va a servir para el método comparativo. Como dije, somos valuadores, no autenticadores. ¿Podemos pasar, por favor? Eh, Y para esto vamos a necesitar lo que dije anteriormente, opiniones expertas, estudios científicos, documentación, que nos digan el currículum que tiene esa obra, grafología. La parte de grafología es que necesitamos saber si la firma es real, la firma del artista. Bueno, esos son los soportes que vamos a necesitar. Como dije anteriormente, vamos a ocupar también todo lo que sea tecnología de avanzada. Por ejemplo, un rayo X nos va a dar si la obra es abajo tenía otra obra y fue pintada encima, en fin. ¿Podemos pasar? Para tasar una obra necesitamos analizar al artista. Eso es importante saber quién la hizo, cómo la hizo y cuándo la hizo. Por eso al principio hablábamos de un tiempo y un lugar puntual. Tenemos que ver la trayectoria y la formación del artista. El artista, para ser bien valuado, tiene que tener al menos de 10 a 15 exposiciones previas. Y esas 10 a 15 exposiciones previas, si son individuales, muchísimo mejor. Las exposiciones y los premios, si estuvieron expuestas en bienales, si tuvo premios, como dijimos recién, las críticas y reseñas de expertos en arte, proyecciones internacionales, si esas obras o si el artista tuvo exposiciones en el extranjero, la demanda del mercado, la demanda del mercado depende de el arte que estemos valuando, digamos. Puede ser un arte contemporáneo, que es lo que en este momento está tan de moda. El arte contemporáneo es lo que tenemos de mitad del siglo XX para acá, o alguna obra religiosa, que en este momento las obras religiosas no están de moda, por lo tanto están en baja. La innovación y la originalidad, que es la capacidad de innovar y el aporte que tuvo ese artista con la técnica de arte mundial. ¿Podemos pasar? Esto es lo que decía yo hoy, que es importante ver en qué momento encontramos al artista. Hay un comienzo del artista, hay un crecimiento, hay una madurez, y aquí podemos tener tres alternativas. O se consagra, o se mantiene, o declina. Porque muchas veces, como dije anteriormente, las modas hacen que el artista pueda seguir consagrándose o pueda declinar y sus obras no tengan valor. Hay artistas que tardan toda una vida para ser consagrados. Por ejemplo, Van Gogh, que en su vida no pudo, dicen que vendió una obra, pero no está confirmado, pero después que falleció, sus sobrinos vendieron las obras
y muy caro, y es uno de los que en este momento es uno de los artistas mejores pagos. O, por ejemplo, tenemos algunos otros que saltan de un paso al otro porque están de moda lo que hacen o hacen algo reactivo en el mercado de arte y eso hace que sus obras se evalúen más. ¿Podemos pasar? Acá vamos a ver la diferencia que hay entre falsificación, copia, reproducción, recreación. La falsificación, como dije anteriormente, hay muchísimas obras falsas en el mercado, muchas obras. Las copias no es, la falsificación es ilegal. Las copias no son ilegales y sería hacer una obra similar a la anterior. Muchas veces los artistas hacen copias de sus propias obras porque la anterior que vendieron se rompió y le piden que las vuelvan a recrear, o porque tienen discípulos y esos discípulos hacen recreación de sus obras, que es la parte en la parte de recreación de sus obras, el discípulo recrea impecablemente igual que el artista. Entonces el artista lo que hace es poner su firma. Eh, Coincidencia, bueno, es difícil que haya coincidencia, que hayan dos obras iguales. Puede ser porque tengan tendencias iguales o escuelas iguales y por ahí hacen obras iguales, pero bueno, puede ser. Restauración, aquí en la parte de restauración, si el restaurador no es eficiente, las obras restauradas pueden bajar el precio. Atribución errónea vendría a ser cuando uno atribuye porque no está firmado, porque muchas veces en las obras vamos a encontrar en el reverso de cómo se llama la obra, cuál es la técnica, qué dimensiones tiene el cuadro y la firma. Pero muchas veces las obras no están firmadas. Entonces, por sus rasgos, nosotros podemos decir que es de tal artista y ahí podemos darle una atribución errónea. ¿Podemos pasar? Bueno, acá vamos a entrar directamente a la evaluación de las obras de arte. Cuando una obra nosotros ya la hemos tasado y la queremos y nos las traen para que la indexemos, es porque esa obra ha pasado mucho tiempo que la hemos tasado y la tenemos que reevaluar. Más o menos se evalúa un 3,5% por año, desde que fue evaluada hasta la actualidad. Entonces, por ejemplo, si fue hace 10 años, hacemos 10 por 3,5 y eso nos da el promedio que nosotros tenemos que indexarle a esa evaluación que ya habíamos hecho. Después tenemos el método de costo. El método de costo es casi prácticamente el método que más se utiliza. Y acá en el método de costo tenemos que ver a qué artista estamos tasando. Lo básico del método de costo es el costo de hacer la obra, que ya vamos a ver cuáles son, cuánto nos cobra las galerías de artes o el intermediario y la comisión que nos lleva el marchand. Para los costos de producción que tiene una obra son los materiales, la mano de obra. La mano de obra es las horas que tienen de intervención esa obra. El alquiler del estudio, servicios públicos, transporte, en fin, todos estos costos son los costos básicos. También tenemos que agregarle un 30 o un 50% de margen de beneficio y esto nos va a dar el precio final del costo. Ahora, como estaba diciendo, la fórmula base es el costo de producción más el valor de distribución, que vendría a ser lo que yo les estaba diciendo de la galería de arte o de los marchands, y la comisión de venta. Eso nos va a dar el precio final.
Pero entonces tenemos la base de un artista inicial. Y ya habíamos dicho que para que sea artista inicial, no podemos tasarle la obra a un artista inicial que no tiene trayectoria ni tiene exposiciones, le podemos tasar menos del costo de lo que sale la obra. Después tenemos los artistas intermedios, que es lo que habíamos hablado, de que tengan de 10 a 15 muestras como mínimo y si es posible individuales. Y aquí debemos tener en cuenta los juicios estéticos, la calidad de la obra, la cantidad producida por el artista. Nos va a influenciar en el precio. Entonces tenemos el costo de producción más el valor de venta de distribución, que vendría a ser entre 3 y 8 veces el precio de costo. La comisión de venta en este caso va entre un 30 y un 90%. Me olvidé decirle que la comisión de venta de un artista inicial es del 20 al 50%. El método de costo de un artista consagrado que aún está vivo es el valor de costo, o sea, seguimos con el valor de costo, el valor de distribución, que son de 10 a 25%, de 10 a 25 veces más, y el costo de distribución, que va desde un 100 a un 500%. Eso nos va a dar el valor final. Y después tenemos los artistas consagrados muertos. Esos no tienen límite. Eso el límite lo da el mercado. Y ahí lo que vamos a encontrar es los valores en subasta. Después vamos a ver más adelante dónde podemos también encontrar esas valuaciones para los consagrados muertos. Tenemos el método comparativo, que ya lo dijeron nuestros colegas, que es comparar dos obras similares. El método comparativo, tenemos el directo y el indirecto. El método comparativo directo es ver alguna obra que el mismo artista haya hecho en un tiempo y en una técnica no más de 5 años para atrás. El método comparativo indirecto es comparar esa obra con otro artista similar. Y el método estimativo es cuando no tenemos ni obra, ni técnica, ni artistas similares, ahí va a juzgar nuestro criterio. Ahí vamos nosotros a estimar cuánto podemos tasar la obra. El método de reposición generalmente es lo que nosotros nos piden las aseguradoras. ¿Cuánto nos saldría esa obra si la roban, se rompe, etcétera? El informe, ¿qué debemos presentar en el informe de la tasación? Comenzamos con la información del tasador: nombre, credencial, contacto, firma. La descripción de la obra, título de la obra, nombre del artista, fecha de creación, técnica y materiales utilizados, dimensión de la obra, el alto, el ancho, la profundidad, en el caso de que sea una estatua, por ejemplo, estado de conservación, si la obra está perfectamente conservada, si tiene daño, si fue restaurada, si no fue restaurada, quién la restauró. La procedencia, el historial de la propiedad de la obra, que es lo que yo decía, si la compraron en subasta, si la compraron directamente, porque generalmente si la compraron directamente, el precio no es el precio real. Vamos a tener un precio real en una subasta, pero si es directamente no vamos a tener la misma valor, porque generalmente se ponen menos valor de lo que realmente se compró. Análisis del mercado. En este momento vamos a ver qué tendencia de arte tiene el mercado, que eso es importantísimo. Y el precio que se realizaron algunas obras similares. Entonces ahí vamos a poner la evaluación, o sea, el valor estimado del mercado, el método que utilizamos y justificamos el valor que hicimos. Vamos a poner fotografías, o sea, todo lo que sean imágenes con diferentes ángulos. Y vamos a poner la conclusión. Ahí vamos llegando a la conclusión y a la recomendación sobre cómo conservar o vender esa obra. La fecha del informe es importantísimo porque, bueno, es lo que nos va a dar, bueno, la forma de ventas. No sé si vamos acá, sí,
No, pasamos más, por favor. Más. Yo voy medio rápido, pero bueno, quiero tratar de decir todo lo que puedo. Otras. Ahí está. La forma de venta, bueno, ahora vamos, esa es la parte de tasación. Ahora vamos a la parte de venta de la obra. En la venta de la obra tenemos obviamente los compradores, y entre los compradores tenemos los ocasionales, que vendría a ser porque queremos adornar nuestra casa, nuestra oficina, bueno, esos son compradores ocasionales, que no tienen contacto con el mercado de arte y que si le gustó, lo compró. Tenemos los coleccionistas que estos sí adquieren y acumulan el arte como parte de una colección personal. Pueden ser públicas o pueden ser privadas. Y los inversionistas, estos compran las obras como con motivo financiero, porque las obras de arte son un buen colchón financiero. ¿Podemos pasar a otra? En el mercado privado tenemos las galerías de arte, los marchands. Las galerías de arte es el medio básico para los para los que comienzan con esto de vender sus obras. Es importante decir que vos podés vender tus obras si sentís realmente un artista consagrado. El artista se tiene que sentir que pueden sus obras venderse, porque de lo contrario, su técnica no va a ser la misma. Em, el trabajo de la galería consiste en promover, difundir y comercializar las obras de los artistas que se presentan. Las comisiones y los marchands son el intermediario que va del artista a las galerías de arte. Muchas veces las mismas galerías de arte son marchands, pero bueno, el marchand está cobrando entre un 15 y un 20% del precio de venta y las galerías de arte pueden llegar a cobrar hasta un 40%. Después tenemos las ferias de arte. Las ferias de arte tienen sus pros y sus contras. El pro, digamos, es que tienen visibilidad, conectividad, ventas directas, descubrir nuevas tendencias, diversidad de obras, reconocimientos y prestigios. Bueno, en fin, lo que hacen las ferias de arte es conectar al comprador con el vendedor. Lo que tiene de malo las ferias de arte es que solo un 20% de gente que visita las ferias de arte son la gente que compra el arte. Generalmente son visitantes que les gusta el arte para ir a ver. Eh, en Argentina hay distintas ferias de arte, por ejemplo, Artebac, que es una feria la más importante de América Latina, está en Buenos Aires. Bada, que es una feria de arte directo de artista, Microferia de arte en Rosario, Feria de Artes Corriente, Arteco, y Feria Migra, que está en Mar del Plata y Buenos Aires, por si las dudas algunos quieren ir a verla. Y ahora entramos al final, que es la subasta de obras de arte. Lo importante no dista de otras subastas para nada, o sea, las subastas privadas generalmente son iguales. Pero ¿qué es lo que tiene de ventaja estas subastas de obras de arte? La transparencia, las competencias, establecer valores en el mercado, porque cuando vos querés ver cuánto salió un cuadro, tenés que ir a los registros de las subastas. Establecer el valor del mercado, acceder a una amplia audiencia, autenticidad y confianza, porque bueno, realmente acá sí tenemos que las casas de subasta tienen la reputación de vender algo que sea legítimo, auténtico. Promoción y marketing, rapidez en la venta, bueno, eso ya lo sabemos, que una subasta es rápido. Y obviamente que está dado por gente expertise profesional, que son los martilleros. ¿Cómo va a ser el proceso de una subasta de obras de arte? Primero, seleccionar la obra, identificarla y evaluarla. Luego, una vez que seleccionamos la obra, tenemos que elegir la casa de subasta. Si es
un marchand va a elegir distintas casas de subasta, que después yo voy a decir cuáles son las más famosas y las que tenemos acá en Argentina. De lo contrario, un martillero lo que va a tratar es de buscar un lugar que sea apropiado para exponer las obras. ¿Por qué? Porque tienen que tener seguridad, porque tienen que tener cierta limpieza, porque las obras no pueden tener polvo, en fin, esa parte corresponde al martillero. Preparar las obras, lo que yo estaba diciendo, la parte de conservación, asegurarse que las obras estén en buen estado, hacer una buena fotografía, y acá es lo que yo les iba a decir, que les dije anteriormente que le iba a comentar acá, es el catálogo. Es tan importante el catálogo de las subastas porque cuando vamos a evaluar una obra, vamos a ver los catálogos. Se tiene que tomar una fotografía de buena calidad para estos catálogos. Promoción y marketing, tenemos que hacer una campaña publicitaria, exponerla previamente, como cualquier subasta, y volvemos a reiterar lo del catálogo, porque el catálogo es una documentación de esa obra el día que quieran venderla, posteriormente a la subasta. La Martillera, subasta tendríamos que ir terminando. son dos palabras más. La subasta, que es, bueno, ya habíamos dicho, realmente la subasta en sí, y después el procedimiento post-subasta. Confirmación de venta, entrega de las obras y liquidación. La evaluación final, la revisión del proceso y un feedback que uno va a preguntarle a las personas que fueron a la subasta. El porcentaje de las comisiones, que esto es importante para nosotros, del vendedor fluctúa entre 10 y el 20%, del comprador fluctúa entre el 15 y el 25%. Las casas, bueno, eso es lo que le iba a comentar, las casas más comunes, Casa Christie, que es la que más uno puede encontrar. Las casas de subasta cobran entre un 65 y un 85%. Y acá en Argentina tenemos Verbo Subasta, Banco Ciudad, Martín Saráchaga, porque antes era uno y se dividieron, Roldán, Arroyo, Minerva, Christie y Sotheby, son que realmente son del extranjero, pero también subastan acá. Y quise poner esto como humorada para cerrar esto, y felicitar a todos los valuadores porque hoy es el Día del Valuador. Muchísimas gracias y disculpen la extensión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.